Hola, continuamos hablando de propiedades coligativas. Vamos a continuar con la propiedad coligativa denominada aumento en el punto de ebullición o aumento ebulloscópico. Como hemos visto en la presentación anterior, el efecto coligativo significativo por la presencia del soluto en un disolvente es la disminución de la presión de vapor del disolvente puro. Entonces recordemos, acá en la línea de color fucsia tendríamos el diagrama de fases para el disolvente puro y en color azul el diagrama de fases para una disolución. Entonces lo que vemos es que como disminuye la presión de vapor del disolvente por la presencia del soluto, entonces a la presión atmosférica la disolución va a ebullir a una temperatura por encima de la temperatura de ebullición del disolvente puro. Partiendo de la premisa de que cuando se alcanza el equilibrio de vaporización, es decir, el equilibrio entre el disolvente líquido y el disolvente en vapor, tenemos que el potencial químico en este caso del disolvente, tiene el mismo valor tanto en el líquido como en el vapor. De esta manera podríamos decir que el potencial químico del disolvente en el vapor es igual al potencial químico del disolvente en la fase líquida, y el potencial químico de la fase líquida sería igual al potencial químico del disolvente líquido puro más RT por el logaritmo natural de la fracción molar del disolvente en la disolución. Entonces, esta diferencia de los potenciales químicos entre el estado líquido y el vapor podemos plantearlo o definirla de la siguiente manera. La diferencia o este diferencial entre los potenciales químicos, por la definición de potencial químico, es igual al cambio en energía libre de Gibbs molar de vaporización. Y es igual a RT por el logaritmo natural de la fracción molar del disolvente en la disolución. De la expresión anterior podemos despejar y tenemos que el cociente del cambio en la energía molar de Gibbs de vaporización dividido por RT es igual al logaritmo natural de la fracción molar de el disolvente en la disolución. Si se deriva esta expresión, se obtiene la siguiente ecuación. Y acomodando los términos, tendríamos que la derivada del logaritmo natural de la fracción molar del disolvente en la disolución con respecto a la temperatura es igual al diferencial del cambio de energía libre X molar de vaporización entre la temperatura a presión constante. Y esto es igual al cambio en la entalpía de vaporización entre la temperatura al cuadrado. O sea, esta derivada es igual a esto. Acá en la diapositiva anterior lo que nos quedó es una ecuación diferencial, por lo tanto acomodando variables, integrando las diferenciales, tenemos presente que como es una integral definida, la fracción molar va a ir desde el valor que tenga esta fracción molar hasta 1. 1 sería el valor máximo teniendo el disolvente puro. Mientras que la temperatura la tendremos entre la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución, o sea, TE, y la temperatura de ebullición del disolvente puro. Estos serían los límites de integración. Y el resultado de esa integración pues, es esta expresión que tenemos acá, el menos logaritmo natural de la fracción molar del disolvente es igual a esta expresión que desarrollando esta resta pues nos podemos ponerla de esta otra manera. Recordando que esta sería la temperatura de ebullición del disolvente puro y esta sería la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución.
Normalmente esta diferencia, esta resta de la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro es pequeña, es pequeña. Lo que significa que la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución tiene un valor muy cercano a la temperatura de ebullición del disolvente puro. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente aproximación de que el producto de estas dos temperaturas es prácticamente lo mismo que elevar la temperatura de ebullición del disolvente puro al cuadrado. Quedándonos la expresión de esta manera. Ahora, para trabajar esto se requiere un recurso matemático que no vamos a explicar ahora, pero que se conoce como la aproximación de Taylor, en la cual decimos que el logaritmo natural de la fracción molar del disolvente se aproxima al logaritmo natural de 1 menos la fracción molar del soluto, donde B sería el soluto. Entonces hacemos la sustitución, ya no ponemos la concentración en función del disolvente, sino del soluto. Y de acá obtenemos entonces que la fracción molar del soluto será igual al cambio en la entalpía de vaporización entre R, la constante de los gases, por este término que incluye las temperaturas de ebullición del disolvente en la disolución y del disolvente puro. Y esto de aquí arriba, esta resta, podemos expresarlo como un delta en la temperatura de ebullición. Y por lo tanto nos queda de esta manera abreviada la expresión. Despejando entonces ese cambio en la temperatura de ebullición, nos queda la siguiente expresión. El cambio de la temperatura de ebullición será igual a R por la temperatura de ebullición del disolvente puro al cuadrado, dividido entre el delta H de vaporización por la fracción molar del soluto, en la disolución. Vamos a entender que esta fracción molar de B es el número de moles de soluto dividido entre el número total de moles, o sea, los de soluto más disolvente. Como recordarán, estamos hablando de disoluciones que se aproximan al comportamiento ideal. Por eso el número de solutos es pequeño, porque estas disoluciones tienen que ser muy diluidas. Entonces hay una muchísima mayor proporción de moléculas de disolvente que de soluto. Por lo tanto, el número de moles de soluto es muy pequeño y una aproximación, es decir, que esta fracción molar es prácticamente lo mismo que el número de moles de soluto entre el número de moles de disolvente, porque estos moles de disolvente prácticamente son lo mismo que el número total de moles en la disolución. Ahora, teniendo claro que molalidad es moles de soluto entre kilogramo de disolvente, entonces podemos decir que moles de disolvente por la masa molar del disolvente entre 1000 equivale a kilogramos. Y por eso de esta manera podemos expresarlo como molalidad. Entonces, de la expresión anterior despejamos Na entre Nb. Nos queda que Nb entre Na, es igual a la masa molar de A por la molalidad del soluto entre 1000, y sustituimos eso en la expresión del cambio en la temperatura de ebullición, nos queda lo siguiente. Simplificando, podemos entonces encontrar la expresión para el aumento en la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución, expresándolo a que eso es igual a la constante ebulloscópica multiplicado por la molalidad del soluto. Y de acuerdo a esto, entonces la constante ebulloscópica se define como esta expresión que tenemos acá abajo. R por la temperatura de ebullición del disolvente puro elevado al cuadrado por la masa molar del disolvente entre la entalpía de vaporización
por 1000. Esta es la expresión de la constante ebullioscópica del disolvente. Podríamos hacer un análisis de manera análoga, pero es exactamente igual, para encontrar una expresión para el descenso en el punto de congelación o descenso crioscópico. Lo importante es que llegamos a una expresión donde el cambio en la temperatura de congelación es menos R por la temperatura de congelación del disolvente puro al cuadrado entre el delta H de fusión del disolvente por la masa molar del disolvente por la molaridad del soluto entre 1000. Y la expresión resumida es que el descenso en la temperatura de congelación del disolvente es igual al negativo de Kc, que sería la constante crioscópica, por la molaridad del soluto. ¿Dónde qué sería Kc? Pues todo esto que está acá, excepto la molaridad. Todo lo que está acá, excepto la molaridad. ¿Verdad? Entonces lo que vemos es si el punto de congelación del disolvente puro está por acá, cuando se agrega un soluto a el disolvente puro, por el descenso en la presión de vapor, su temperatura de congelación disminuye, como podemos verlo acá. Y en esta diapositiva, pues lo que tenemos es un resumen de las expresiones de las constantes ebullioscópica y crioscópica para el disolvente. Y cuál sería el valor que adoptaría, por ejemplo, para el disolvente cuando este es agua. Entonces sustituimos para los valores del agua y obtendríamos lo siguiente. En el caso del agua, la constante ebullioscópica sería 0,512, expresada en Kelvin, kilogramo mol, a la menos 1, y la constante crioscópica 1,86. Entonces, esto es importante, siempre para cualquier disolvente, la constante crioscópica es de mayor magnitud que la constante ebullioscópica. Y en esta tabla, pues algunos ejemplos de diferentes disolventes, cuál es su punto de ebullición normal, punto de congelación normal y las respectivas constantes crioscópicas y ebullioscópicas. Y ebullioscópicas de los diferentes disolventes ejemplo. Procedemos entonces a ver el ejemplo 3 de propiedades coligativas. En este caso dice lo siguiente: una disolución se prepara disolviendo 1.56 gramos de eugenol, tiene una masa molar de 164,20 gramos por mol, en 50 gramos de éter. Entonces el soluto aquí va a ser el eugenol y el disolvente será el éter. Nos piden determinar el punto de ebullición y de congelación de la solución y tenemos que para el éter su temperatura de ebullición normal es 34,6 grados centígrados, su temperatura de congelación normal es menos 116,3 grados centígrados y la constante ebullioscópica 202 y la constante crioscópica 1,79. Muy bien, entonces acá lo que nos solicitan es determinar las temperaturas de ebullición del disolvente en la disolución y la temperatura de congelación del disolvente en la disolución. ¿Okay? Entonces tenemos que el aumento en la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica por la molaridad. Tendríamos que este incremento en la temperatura de ebullición es la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. Eso es igual a la constante ebullioscópica por la molaridad. Entonces lo que necesitamos es precisamente este término de acá, la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución.
y eso es igual, vamos a despejarlo, esto pasaría a sumar al lado opuesto. Tendríamos que la temperatura de ebullición del disolvente, en este caso el éter, como líquido puro es igual a 34,6 grados centígrados, y a eso tenemos que sumarle el producto de la constante ebullioscópica por la molaridad de la disolución. Entonces tendríamos que la constante ebullioscópica del éter es 2,02 grados centígrados entre unidades de molaridad, y esto multiplica la molaridad. La molaridad sería moles de soluto entre kilogramos de disolvente. Los moles de soluto pues salen de la masa de soluto, 1,56 gramos de eugenol, dividido entre la masa molar del soluto, 164,20 gramos mol a la menor. Y eso hay que dividirlo entre los kilogramos de disolvente. 50 gramos de éter es lo mismo que 0,050 kilogramos. Y acá tendríamos entonces que la temperatura de ebullición del disolvente en la disolución pues sería el resultado de esta operación, que en este caso es igual a 34,98 grados centígrados. ¿Okay? Esa sería la respuesta que andamos buscando. Lo otro que nos solicita el enunciado es determinar la temperatura de congelación del disolvente en la disolución. De manera análoga, entonces sabemos que el descenso en la temperatura de congelación es igual a menos la constante creoscópica por la molaridad. Y que este descenso en la temperatura de congelación pues es la temperatura de congelación del disolvente en la disolución menos la temperatura de congelación del disolvente puro. Y eso es igual a menos Kc por m. Entonces acá lo que andamos buscando es la temperatura de congelación del disolvente en la disolución. Eso será igual a, esto pasaría al otro lado como una suma, la temperatura de congelación del disolvente puro, en el caso del éter es menos 116,3 menos Kc por m. Kc para el éter es 1,79 y la molaridad pues es esto mismo que teníamos acá arriba, 1,56 entre 164,2, eso entre los kilogramos de disolvente 0,050 y listo. Podemos encontrar entonces cuál sería la temperatura de congelación del éter en esa disolución, y en este caso tenemos que la respuesta es menos 116,64 grados centígrados. ¿Okay? Y ahí estaría resuelto entonces el ejercicio.